Muchos amigos cubanos me han escrito para preguntarme por qué el programa del Mojito lo hice con Bacardí y no con Habana Club. Bueno, si tú has tomado Habana Club y has tomado Bacardí y con ellos has preparado Mojito, déjame tus comentarios para saber cómo te ha ido, qué crees de las dos combinaciones. Entonces, este será el pretexto para hablar sobre la creación del Mojito. El mojito es uno de los tragos cubanos más vendidos y más consumidos en el mundo. Y si no es el origen de una invención, es el resultado de una evolución en el tiempo. Su nombre mojito no está muy claro. Si la terminación hito podría referirse a poco, mojo podría ser húmedo o hechizo, como un poco mojado o un pequeño hechizo. Una de las teorías de su origen plantea que los nativos cubanos tenían muchos compuestos medicinales que utilizaban para diversas dolencias y un grupo de nativos que abordó a Cuba se llevó a su barco una medicina que contenía jugo de caña, lima y menta. Otra de las leyendas de la creación del mojito es un poco más hermosa y mística, pues se mezcla con un personaje célebre llamado Richard Drake, que era un pirata o corsario que hizo una modificación de una popular bebida entre marinos llamada grog, que contenía jugo de caña, lima y la mezcló con brandy. Y también adicionó unas hojas de menta para tonificar el estómago. Otra, con mucho más matices históricos, nos cuentan que los marinos en sus viajes necesitaban beber líquido, por lo que utilizaban agua y cerveza. Como no existía ningún método de conservación, el agua y la cerveza se trasladaban en barriles a medida que los viajes se hicieron más largos y más duraderos. Este problema de la conservación de los líquidos a bordo se hizo más problemática. El agua se deterioraba muy fácilmente y la cerveza se tornaba agria, y era muy común el uso de jugos de cítrico para combatir el déficit de vitamina D, una enfermedad llamada escorbuto que hacía estragos entre los marineros. En 1655, William Penn, que era un almirante inglés, llegó a Jamaica, pero Jamaica no tenía grandes reservas de agua ni de cerveza, pero tenía ron. Claro, no era un ron como lo conocemos hoy, era una forma temprana llamada rumbustión, y este ron fue llevado a bordo por la escasez de agua y empezó a utilizarse entre los marineros como ración diaria de bebida, y era utilizada así como tal, sin diluir. El 21 de agosto de 1740, un vicealmirante llamado Edward Vernon, dadas las continuas peleas y el estado de embriaguez de los marineros, decretó una orden donde estas raciones de ron deberían ser entregadas diluidas con agua, mezcladas con un poco de azúcar para hacerla mucho más palatable, y se continuó la tradición del jugo de cítrico para evitar el escorbuto. Esta bebida se hizo muy popular con el nombre de grog entre los marineros, por lo que no es muy probable que haya sido modificada por el corsario Drake, porque este murió el 28 de enero de 1596. El componente alcohólico de esta bebida continuó evolucionando, y a finales del siglo XIX, de la mano de nuevas tecnologías, los productores de rones cubanos empezaron a hacer uso de la destilación por columna, obteniendo un ron mucho más ligero. El agua carbonatada en sus primeros tiempos se lograba mezclando agua, zumo de limón, azúcar y bicarbonato de sodio. Las diversas maneras de hacer esta bebida fueron encontrando un equilibrio entre el dulzor y la acidez hasta lograr lo que hoy conocemos como mojito cubano. Nota curiosa, no es hasta 1805 que el hielo hace su entrada oficial en Cuba. Mucha de la popularidad de este cóctel cubano se le atribuye al escritor norteamericano Ernest Hemingway, que vivió en Cuba en los años 40 y en los años 50.
Bueno, entonces, ¿por qué preparé el mojito con Bacardí y no con Havana Club? Bueno, la razón tiene motivos históricos. El cóctel mojito, como lo conocemos hoy, y su enorme popularidad se debe en gran medida al ron ligero, y fue de la mano la creatividad y la experimentación de Facundo Bacardí la creación mayoritariamente de este tipo de ron. La familia Bacardí encargó por primera vez un alambique para destilación en columna que habían visto en una muestra internacional en 1889 en París. Fue en 1911 que definitivamente la familia Bacardí eliminan la vieja olla que habían estado utilizando durante 30 años para instalar este nuevo alambique. Fue la familia Bacardí los primeros productores de ron en Cuba en utilizar una destilación por columna que, de la mano de la filtración por carbón y el añejamiento en barriles de uso, obtuvieron y crearon un ron mucho más ligero. Así que el uso de un ron ligero en la creación y evolución de este cóctel mojito tiene mucho que ver con Bacardí. Y es que el ron Havana Club no es creado hasta 1934, aunque la fecha que aparece en todas las botellas de la marca es de 1878. Esta es la fecha de la creación de la destilería. En el libro El Manual del Cantinero, escrito por John B. Escalante en 1915, que es posiblemente el libro de recetas más antiguo de Cuba que se conoce en Cuba, no aparece ninguna receta con el nombre mojito, pero en su página 48 aparece una receta muy llamativa con ingredientes muy similares llamado Bacardí Julep. Existen en Cuba en esta época muy pocos libros de coctelería, pero los pocos que son editados no aparece ningún cóctel con el nombre mojito. No es hasta 1935, en la carta del Bar Floridita, en su página de la 40 a la 49, que aparecen varias recetas de mojito, todas realizadas con el ron Bacardí. También en 1937, un libro de coctelería escrito por Salvador Trujols, en su página 168 aparece una receta con el nombre mojito y también es realizada con el ron Bacardí. La implicación del ron Bacardí en la creación, evolución y en la popularidad de este cóctel que hoy llamamos mojito es indudable. Pero usted puede utilizar el ron de su preferencia, el ron Havana Club o el ron Bacardí. Si usa el ron Havana Club, quedará un cóctel un poco más dulce, rompiendo así el equilibrio entre sus elementos, pero quedará un cóctel mucho más complejo, aromático y mucho más sabor a ron. Pero ya la elección es suya. Yo solo recomiendo beber con responsabilidad. Recuerde, esto es I&C, un programa para hablar de bebidas.